Hace 2,5 millones de años comenzó la Edad de Hielo. Una época que marcó el destino de todos los seres vivos de la Tierra. Esta es la historia de la Edad de Hielo, cuando grandes bestias habitaban el planeta y los primeros humanos luchaban por sobrevivir. Es fácil imaginar cómo fue la Edad de Hielo. Un ambiente duro, inhóspito y lleno de dificultades. ¿Pero qué lo provocó? ¿Qué criaturas vivían en un mundo que siempre estaba cubierto de hielo? Y la pregunta más importante, ¿podría ocurrir de nuevo? Era un ambiente devastador y mortal para muchos. Pero algunas criaturas se adaptaron para sobrevivir e incluso prosperaron en este duro nuevo mundo. Mira sus colmillos. Es un paraje cruel donde solo los más fuertes sobreviven. ¡Qué pesado! Los expertos nos ayudarán a Makaylas, Rakan y a mí a volver al pasado para conocer la época en la que la Edad de Hielo sentó las bases de nuestro mundo. ¡Mira esto! ¡Es increíble! Y encaminó a nuestros ancestros a convertirse en humanos modernos. Soy Steve Baxall. Bienvenidos a la épica historia de la Edad de Hielo. La Edad de Hielo. Planeta congelado. En este episodio conoceremos a los poderosos neandertales que dominaron este paraje helado durante cientos de miles de años. Y veremos cómo surge una especie rival que llegó para desafiar su dominio. Nuestros ancestros directos, los Homo sapiens. Sin garantías de supervivencia, ¿quién saldrá victorioso de la mayor batalla? Habrá todo tipo de lesiones. Será sangriento. La historia de la Edad de Hielo es también nuestra historia. Es la época en la que surgió la humanidad. Estamos en la costa de Norfolk, donde en 2013 se hizo el hallazgo prehistórico más importante de Gran Bretaña. Unas huellas de hace 900.000 años se habían conservado en el lodo del estuario en la playa de Habsburg. Son una mirada al pasado hacia las poblaciones perdidas de la Edad de Hielo. Makayla y yo conoceremos cómo nuestra especie sobrevivió a uno de los periodos más duros de la historia. Durante los más de 2,5 millones de años de la Edad de Hielo, nada fue constante. Todo cambiaba continuamente. Sabemos que los neandertales y los Homo sapiens vivieron a la vez y que eran mucho más avanzados de lo que creíamos. Es increíble que los seres vivos sobrevivieran, sobre todo los humanos. ¿Qué nos daba esa ventaja? El duro y salvaje mundo de la Edad de Hielo me ha llevado a Alemania, uno de los hogares de los neandertales. Es un lugar rico en arqueología de esta época y me enseñará las condiciones en las que esas personas vivían. Nos adentraremos en este mundo helado y seguiremos las huellas de los primeros humanos para contar su increíble historia. Para ello, cuento con la ayuda del especialista en primeros humanos James Dilly. Steve. James, encantado. Igualmente. Es un día de la Edad de Hielo perfecto. No podríamos tener un mejor escenario. ¿Qué tiene esto en común con la glaciación? En los momentos más duros del último máximo glacial, habría sido una pradera con permafrost. Habría pocos árboles y sería hostil. Los humanos no tenían muchas oportunidades. ¿Había verano, primavera e invierno? Claro, pero para ponerlo en perspectiva, incluso en el centro de Francia, según muestras orgánicas, en la época más dura, la temperatura media en julio sería de 5 grados. ¿En serio? ¿Y en invierno? Debía de ser terrible. Menos 20. Vaya, ¿cómo lograban sobrevivir? Se movían mucho.
¿Y qué era lo que les motivaba a irse a esas nuevas zonas? Seguramente los animales y manadas que migraban allí. Ellos seguían a esos grupos como estrategia de caza. Puede que por las materias primas, o por presión, o por el aumento de la población. Ahí está el rasgo humano de querer explorar. Fueron los pioneros. Exploraban nuevos lugares. Durante miles de años. Los neandertales eran nómadas. Aprender a interpretar los paisajes en los que vivían era vital. Debían saber dónde encontrar madera y materiales para las herramientas y rastrear animales durante su migración. Si no aprendían estas habilidades esenciales, las consecuencias serían hambruna y muerte. Los primeros humanos preferían zonas que les proporcionaran mucho alimento, agua y refugio. Y lo encontraron en los valles con cuevas de la región de Suabi-Anjura. Para la gente de la Edad de Hielo era un lugar especial. Y ahora es un tesoro para la arqueología. Aquí se encuentran los asentamientos neandertales en cuevas más grandes del sur de Alemania. Y los dirige la arqueóloga Yvonne Tafelmayer. Hola, Ivy. Hola, Steve. Encantada. Igualmente. Tengo muchas preguntas y no sé por dónde empezar. Espero poder responder al menos a algunas. Lo intentaré. ¿Cómo de diferente es ahora este lugar de cómo era en la Edad de Hielo? Depende del periodo. En las fases más frías, este valle no tenía bosque ni árboles. Era una estepa donde vivían muchos animales como los renos, los osos de las cavernas y las hienas. Esas cuevas están aún aquí, ¿verdad? Sí. ¿Podemos verlas? Claro, genial. Hay restos que datan de hace 115.000 años. Por eso estas cuevas nos ayudan a entender cómo esos humanos luchaban por sobrevivir. ¡Vaya! ¿Aquí está? Es una bonita cueva. Bienvenido a Bockstein Log. Hogar dulce, hogar de la Edad de Hielo. Sí. Gran parte de lo que sabemos sobre los neandertales viene de este sitio. Se puede sentir por qué era el santuario perfecto para ellos. Ofrece seguridad y puede llegar a ser acogedor, sobre todo si tenían fuego. Aquí tenían lo básico. ¿Qué más necesitas para vivir tranquilo y en paz? Es una de las cosas que todos buscamos incluso a día de hoy. Sí, es un lugar muy especial. Sí, muy especial. Los neandertales vivían en comunidades muy unidas. Todos, ancianos, jóvenes e incluso las familias con bebés, siempre estaban en movimiento. Estar juntos aumentaba las probabilidades de sobrevivir. En ese ambiente complejo había muchos peligros. Siempre debían estar alerta por si cualquier animal salvaje se ocultaba para cazar a algún miembro del grupo. Por eso, las cuevas eran un buen lugar donde esconderse. Ofrecían seguridad y protección a las familias contra los peligros del exterior. Pero esa protección era un lujo por el que tenían que luchar. Cuando encontraban una buena cueva, debían acercarse con cuidado por los peligros que podía haber dentro. Hola, Keiko. Hola. Tienes toda mi atención. Es impresionante. Este es un animal especial, el oso de las cavernas. Es más grande que los osos que tenemos ahora. Tiene las protuberancias, crestas y arcos típicos. Y el gran canino que lo identifica como un superdepredador. Imagino que para un humano de entonces era su peor pesadilla. Los osos eran muy protectores y usaban las cuevas para criar a sus hijos o hibernar. Los neandertales aprendieron por experiencia a tener cuidado con ellos. Eran un adversario al que temer. Entonces había dos grandes depredadores, el oso y el humano. Una lucha podía tener un final catastrófico. Si tengo hijos y sé que en este lugar viven leones u osos de las cavernas, es el último sitio al que iría. ¿Qué más depredadores había en esta zona?
Había otros que también eran bastante temibles, como las hienas, que también habitaban las cuevas. Los neandertales debían temerlas. Las hienas eran un enemigo letal. Recientemente se hallaron en unas cuevas cerca de Roma los cuerpos de 9 neandertales, incluyendo un niño, todos asesinados por hienas. Con tantos depredadores acechándoles, los neandertales tenían que estar listos para defenderse y cazar. En una lucha a muerte en la Edad de Hielo, los neandertales tenían una tecnología sorprendentemente sofisticada, pero surgió una especie rival que podía tener ventaja. Durante 400.000 años, las tribus neandertales vivieron y sobrevivieron en los paisajes helados de Europa. Tenían que ser muy ingeniosos. Nosotros podemos comprar cualquier cosa, pero los neandertales tenían que fabricarlo de cero. En su mundo, si querían algo, debían hacerlo. Usaban materiales básicos para crear sus herramientas y las armas que necesitaban. Bonito taller, James. Gracias. Me gusta lo que has hecho. Bienvenido. Siéntate. Muchas gracias. Vamos a probar a tallar una piedra de sílex. Solo necesitamos sílex. Para tallarlo debemos golpearlo e ir dándole forma. Vamos a hacer algunas herramientas con él. Genial. Cuando me dijiste de ir al río, no me imaginaba esto. Por desgracia no es tan relajante. Los humanos de la Edad de Hielo debían encontrar la materia prima y era algo parecido. Yo vivo en Chiltern Hills y está lleno de sílex, pero nunca lo había visto así. Sí, esta es la materia prima. Antes de empezar, toma unas gafas y guantes. Perfecto. Lo que voy a hacer es empezar a laminar la parte exterior. Para ello voy a usar un simple canto. Lo voy a sujetar contra mi pierna y voy a golpear la punta solamente. Parece que lo vaya a golpear muy fuerte, pero no depende de la fuerza. Vale. Necesitas precisión y conocer cómo se rompe. No he golpeado fuerte, pero se ha roto. ¿Qué? Parece un milagro. ¡Hala! Y sale la lámina. Es impresionante. El sílex es duro, pero quebradizo como el cristal. Los neandertales sabían que se podía golpear y laminar de una manera predecible. Y lo bueno del sílex es que es muy afilado. Así consigues una lámina fina, como esta. Mira la punta. Es muy fina. Es casi tan afilada como el acero quirúrgico. Me podría afeitar con esto. ¿Sabes qué? A mi mujer nunca le ha gustado mi barba. Por experiencia, hazlo de forma lateral. Está cortando el pelo. Lo noto. Esperaba que me impresionara, pero es más que eso. Tengo que admitirlo. Parece simple, pero es complejo. Claramente los neandertales eran muy habilidosos a la hora de hacer herramientas. Eran muy buenos tallando sílex. Tener una herramienta tan afilada como esta tuvo que revolucionar todo lo que hacían. Las herramientas de sílex eran de todas las formas y tamaños. Las pequeñas eran perfectas para quitar la piel de los animales y cortar los diferentes trozos de carne. Pero las grandes eran más aptas para desmembrar los cadáveres de los grandes animales. James me parece una obra de arte. Y pensar que fabricaban esta tecnología, que no solo era bonita, sino práctica. Estoy muy impresionado. Y es bastante rápido. 10 minutos. Los cuchillos actuales se tienen que fundir y forjar y necesitan muchas habilidades diferentes y procesos. Aquí con sílex y un canto tienes una herramienta muy efectiva. Está claro que los humanos de la Edad de Hielo tenían más cosas entre manos de las que pensábamos. Para entender la evolución de la humanidad, he venido al Museo de Historia Natural de Londres. El profesor Chris Stringer, uno de los mejores paleontólogos del mundo, me ayudará a entender todo acerca de los humanos perdidos de la Edad de Hielo.
Chris, la evolución humana es claramente un tema muy largo. ¿Nos puedes resumir cómo empezó? Creemos que tenemos un ancestro común con nuestros parientes actuales más cercanos, los chimpancés, hace unos 7 millones de años. En los 5 millones de años posteriores, la evolución humana ocurrió en África y alrededor de hace 2 millones de años aparecieron las especies completamente humanas llamadas Homo erectus. Después evolucionamos a otras formas de humano como los neandertales y alrededor de hace 100.000 años empezó a extenderse el Homo sapiens fuera de África. La bajada del nivel del mar hace 100.000 años también facilitó la llegada de los humanos a otras regiones. Los neandertales debían de ser muy fuertes y, aún así, usamos el término de forma despectiva para llamar a alguien estúpido o bruto. Pero no es un reflejo de cómo eran, ¿verdad? Es muy injusto para ellos. Estaban muy evolucionados, a su manera casi tanto como nosotros. Tenían herramientas de piedra, tenían armas para cazar, procesar animales y para encontrar recursos vegetales. Además, controlaban el fuego y construían refugios, seguramente de madera. Por desgracia, no quedan restos de ellos. ¿Cómo eran físicamente? ¿Eran muy distintos a nosotros? Los veríamos como nosotros, es decir, andaban erguidos y tenían un gran cerebro, pero en el fondo eran diferentes, eran más bajos y anchos, un buen físico para las condiciones heladas, eran musculosos y tenían mucha potencia muscular en el tren superior y unos pulmones muy grandes, con un 20% más de volumen que nosotros. Aquí tenemos unos cráneos, ¿podemos ver las diferencias? Esta es una réplica del de un ser humano como nosotros y este es de Neandertal. Es una réplica de uno de Francia de hace unos 50.000 años. Es de un hombre que tiene los rasgos típicos. Puedes ver en el centro de la cara una nariz grande que es ancha y prominente. Eran muy activos, tenían mucha energía y necesitaban inhalar una gran cantidad de aire por la nariz. Por eso es así. La frente es baja y larga, pero dentro hay un gran cerebro. Era un poco más grande que el nuestro. Nuestros antecesores tenían cerebros más grandes. En los últimos 20.000 años han encogido. Da miedo pensarlo. Cuando caía la noche, las temperaturas bajaban considerablemente. Para sobrevivir al frío, los humanos dependían de una de las fuerzas elementales del mundo. No sabemos cuándo aprendieron a dominar el fuego para su propio uso, pero cuando en invierno las temperaturas llegaban a menos 20 grados, no podrían haber sobrevivido sin él. Y tenían una forma sofisticada de hacerlo. Nuestros primos, los neandertales, dejaron rastros que demuestran que no solo controlaban el fuego, sino que lo hacían cuando querían. Y necesitaban esto. ¿Qué es eso? Es pirita, en concreto marcasita. Puedes golpearla con sílex o una roca dura y entonces saldrán chispas. ¿Como un chisquero? Exacto. Junto con la pirita y el sílex, para coger las chispas, usaré esto. ¿Es un hongo yesquero? Eso es. Y seguramente usaban esto o algo parecido. Este proceso es el típico que puede durar 2 minutos o 10. Pero por suerte ya tenemos fuego. Ya ves que es bastante difícil, pero los neandertales utilizaban otro componente más, usaban algo de química. Esto es dióxido de manganeso. Puedes usarlo en forma de polvo como acelerador. Reducirá la temperatura de encendido al hacer fuego. Si raspo un poco en la superficie, sin que se meta la nieve, suficiente. Y el sílex. Ahora, sí. ¿Ya está? Vaya. ¡Qué bonito! El siguiente paso es conseguir hierba seca. Y
con un poco más de dióxido de manganeso, lo haremos al estilo neandertal. Lo pongo en el medio y se enciende. Ya lo huelo. Estupendo. Listo. Sí. Como los neandertales, con un poco de química. Así que llevaban un kit para hacer fuego que incluía todos estos elementos y lo guardaban como un tesoro. Eran los mejores humanos de la edad de hielo. El fuego no solo era necesario para mantener al grupo caliente, sino que tanto los neandertales como los Homo sapiens lo usaban para cocinar lo que cazaban. Los neandertales tenían cuerpos más musculosos que los Homo sapiens y necesitaban más energía para abastecerlo. Ingerían unas 5.000 calorías al día. Aunque complementaban su alimentación con cereales y verduras, tenían que comer mucha carne. ¿Tienes el chocolate caliente? Eso no es muy prehistórico. Es tu primer punto negativo. Te pongo una estrella. Ahora a los neandertales les toca descansar y recuperar fuerzas. Mañana es el día de la gran caza. Los humanos de la Edad de Hielo eran muy buenos cazadores. Las presas que cazaban eran un recurso muy valioso. Usaban sus pieles para la ropa y los huesos como herramientas. Una caza exitosa podía alimentar al grupo durante días, pero tenía un precio. Animales como el ciervo eran su presa más común, pero sabemos que a veces cazaban animales más grandes, como el enorme mamut lanudo. James, en cualquier conversación sobre los humanos de esa época se va a mencionar la caza. Es la imagen que tenemos de los humanos prehistóricos. ¿Cómo cazaban? Para algo peligroso como un mamut o un rinoceronte lanudo, necesitaban una estrategia para acorralarles o al menos para poder acercarse a ellos. Como usaban herramientas para atacar de cerca, la situación se volvía brutal. Había todo tipo de lesiones que vemos en los esqueletos neandertales. Era sangriento. Siempre había un plan. Quizás conocían ciertos sitios donde llevar a estos animales y acorralarlos. Un lugar sin salida. Cazar un mamut o un rinoceronte requería de toda la tribu. Tenían que hacerlo bien. Me he visto amenazado por elefantes varias veces. Han sido los momentos más terroríficos de mi vida. Y he estado lo suficientemente cerca como para ver lo gruesa que es su piel. Atravesarla con una lanza es complejo. Y además se necesitan varias lanzas para matarlo. Es una tarea digna de Hércules. Los cazadores neandertales dedicaban su vida a observar y rastrear. Conocían muy bien a su presa. Pero cazar a una bestia así requería de una gran habilidad y de osadía, sobre todo porque preferían aproximarse y clavar las lanzas de cerca. Chris, dijiste que eran corredores de velocidad y no de maratón. ¿Eso afectaba a su forma de cazar? Sí, preferían los enfrentamientos. Se acercaban a su presa y atacaban con sus lanzas. ¿Hacían emboscadas? Sí, quizás. Necesitaban mucha fuerza física y también valentía para acercarse a esos enormes animales. Tenían que matarlos antes de que ellos lo hicieran. Un mamut enfadado usaba sus gigantes colmillos como arma y fácilmente podía herir o matar. Para tener ventaja, los Homo sapiens cazadores preferían usar lanzas como arma arrojadiza para mantener la distancia mientras se acercaban a su presa. Aislar y atacar a los jóvenes era más seguro y fácil que cazar a un adulto. ¿Qué me puedes contar sobre las lanzas? Aquí tenemos 3 ejemplos. ¿Esto es lo que usaban? Es una buena selección. Tenemos desde las más antiguas hasta las más modernas. Tengo estas 3 porque tienen las puntas diferentes.
Las primeras lanzas eran ramas rectas con una punta afilada. Los neandertales las mejoraron con una muesca al final para sujetar el sílex. Sabían fabricar pegamento con la brea de corteza de abedul. Así sujetaban el sílex en su sitio. Pero en un lugar en el que la madera era escasa, este diseño presentaba problemas. El sílex colocado en la punta podía partir el palo al impactar. Los Homo sapiens lo solucionaron al introducir un mango con una punta hecha de cuerno de ciervo. Así el impacto solo podría partir el cuerno, no la valiosa madera, y podían reutilizar el mismo mango. Ahora me gustaría ver cómo se lanzan. Por suerte no hay mamuts cerca, así que voy a usar la lanza contra un objetivo inmóvil. No puede ser tan difícil, ¿verdad? Mantén la punta por encima de tu hombro y apunta ligeramente hacia arriba. Da un paso y dirígela con tu brazo. Me he pasado. Sí, le he dado. Buen tiro. ¿Qué te parece? ¿Probamos con el cuerno? Vamos a probarlo para ver si funciona correctamente. Amortigua el impacto y protege el valioso mango. La punta se ha clavado. Justo como dijiste. Se clava bien. Así funcionaba, ¿lo ves? El cuerno hace su trabajo. El mango está en perfecto estado y se puede volver a usar. Claramente exploraban nuevas ideas con los cuernos que introdujeron los humanos modernos. Los Homo sapiens desarrollaron más herramientas de caza especializadas como arpones, anzuelos y el arco y las flechas. Estas innovaciones los ayudaron a dominar por encima de los neandertales. Pero la competencia por los mismos recursos ¿pudo provocar una matanza entre ambas especies? No hay muchas pruebas de que lucharan entre sí. Pero cuando se desenterraron 10 esqueletos de neandertal en la cueva de Shanidar en Irak, los arqueólogos quedaron intrigados. Uno de ellos tenía un corte profundo en las costillas. Le habían atravesado el pecho, lo que seguramente le causó un colapso pulmonar. Este pudo ser provocado por una lanza de Homo sapiens. Aunque fuese un signo inusual de violencia entre ambos, las mejores armas de los Homo sapiens no fueron la única razón de que los neandertales se quedaran marginados. No sabemos exactamente qué ropa utilizaban en la Edad de Hielo. Las películas y las series nos han dado ideas que no son necesariamente ciertas. Aunque en el pasado la precisión no era lo principal, los diseñadores de vestuario actuales sí intentan mantener la autenticidad. He quedado con James y la diseñadora de vestuario, Camille, para hablar de la moda en la Edad de Hielo. Camille, si esta ropa fuera para un drama de época, ¿cómo la harías? Como puedes ver, hay dos capas. La interior está hecha con la piel, que es la que te mantiene seco, y la exterior de pelaje, que sería como aislamiento. ¿Eso es piel de ciervo? Sí, y los neandertales usaban herramientas como un raspador para quitar la membrana y la grasa del interior de la piel. Después la trabajaban hasta que estaba suave y se la daban a otra persona para que hiciera la ropa. El conjunto básico de la Edad de Hielo sufrió un cambio con la llegada de una invención hace 50.000 años. Algo de lo que aún dependemos hoy en día. La aguja de coser. Con la aparición de la aguja, podían diversificar lo que hacían. En vez de tener un poncho como este, podían ser más creativos y técnicos, incluso en aquella época. La aguja fue una revolución para la ropa de la Edad de Hielo y mejoró las probabilidades de supervivencia de los Homo sapiens. Es un abrigo de la Edad de Hielo, ¿no? ¿De qué está hecho? Es piel de reno. Utilizaban todas las características naturales de la piel de reno. Es muy gruesa, con pelos huecos, y puede llegar a ser suave. Es muy cómodo de llevar. En ese momento se introducen las costuras, las que tanto nos gustan en la ropa actual. Todo está cosido.
En verdad es muy calentito. Es decir, ahora yo nunca llevaría piel de animal. Pero antes no había otra alternativa y era algo muy práctico. Si lo hicieras para un drama de época, ¿usarías máquina de coser? Para una prenda como esta, lo haría a mano porque es más preciso. Tienes más control sobre ella y el resultado se siente más natural. Además, sé que los fabricantes prefieren trabajar el cuero y la piel a mano, con utensilios. ¿Dirías que en la evolución del ser humano la aguja fue más importante que la lanza? Tener mejor ropa te permite moverte por diferentes terrenos que por su clima serían complicados. Así podían explotar nuevos recursos y conocer nuevas áreas. Tener prendas cálidas era una ventaja que ayudó a que los Homo sapiens se expandieran por zonas nuevas. Sin ellas, los neandertales tuvieron que quedarse atrás en sus tierras europeas. Estos eran fuertes y habían sobrevivido cientos de miles de años. Pero hace unos 40.000 años, los neandertales, los icónicos humanos de la Edad de Hielo, terminaron por desaparecer. James, he aprendido mucho sobre los neandertales. Ahora les respeto mucho más y también a sus habilidades, su ingenio y su destreza física. Pero algo salió mal, ¿no? Porque nosotros estamos aquí y ellos no. ¿Qué les llevó a la extinción? Vamos a fijarnos en nosotros primero. Nos fuimos de África en diferentes olas, desde hace unos 70 a 50.000 años, hacia zonas como Europa, el hogar de los neandertales. Mientras esos humanos modernos llegaban, los neandertales no podían marcharse muy al norte, porque, aunque estaban bien adaptados al frío, no tenían ropa adecuada. Dejaron esos parajes hostiles a los Homo sapiens, entonces acabaron en tribus cada vez más pequeñas y alejadas entre ellas. Sabemos que en sus últimos 30.000 años la población de neandertales tenía poca diversidad genética. A veces incluso se veían obligados a la endogamia, que no es buena para el acervo genético. ¿No tenían ventaja sobre los Homo sapiens? En fuerza física, los neandertales habrían tenido ventaja en una lucha cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los humanos modernos empezaron a innovar en su tecnología más que los neandertales. Esa era su gran ventaja. Los humanos modernos iban aumentando en número y se iban extendiendo, mientras que los neandertales iban disminuyendo. Con tanta presión y con la dificultad para encontrar alimento, las adaptaciones que antes les habían funcionado ahora se habían vuelto en su contra. Con el cambio climático, había más competencia por la comida. Su necesidad de tantas calorías era excesiva. No podían lidiar con ella. Sí, y sabemos que los neandertales eran muy rápidos sprintando, pero eso les salía caro. Necesitaban entre 3.000 y 5.000 calorías al día. Y dado que las presas eran más escasas, encontrar esa cantidad de comida era cada vez más complejo. Mientras, el Homo sapiens era más ágil y mejor corriendo largas distancias. Estaba mejor preparado para perseguir manadas durante largos trayectos. Sin embargo, el neandertal, con su poderoso sprint y su fuerza, no era apto para eso. Y si no adaptaba su estrategia o sus herramientas y armas, iba a acabar en problemas. Estaban bajo asedio por todos lados. ¿Cuánto más podían aguantar? Entre nosotros y el ambiente ya era suficiente, pero hubo un evento catastrófico que fue la gota que colmó el vaso. Entonces, hace 40.000 años, en medio de uno de los periodos helados más duros, los Homo sapiens y los neandertales ya estaban en conflicto. Seguramente los neandertales iban perdiendo y de repente algo gordo ocurrió. Hace unos 40.000 años hubo un gran suceso en la costa de Nápoles, que es una zona conocida por su actividad volcánica. A 19 kilómetros de Pompeya hay un área de gran actividad volcánica conocida como Campos Flegreos. Hace 40.000 años hubo una erupción allí que causó una devastación masiva.
Es la mayor erupción de los últimos 200.000 años. Los vulcanólogos clasifican la explosividad volcánica con un índice en el que el 8 es el máximo. Prácticamente sería el fin del mundo. Esta fue de un 7. Fue muy intensa. La erupción lanzó 250 kilómetros cúbicos de magma. La nube de cenizas era enorme. Las partículas llegaron hasta Asia. Para los neandertales que vivían en Europa, fue un desastre apocalíptico que sumió su mundo en oscuridad. Imagina el impacto que tuvo para los humanos modernos y los neandertales que vivían cerca. Destruyó zonas completas y las dejó cubiertas de ceniza. El efecto fue enorme y seguramente mataría a muchos animales y también a humanos. Con poca población y pocos animales para comer, los neandertales estaban al límite. Eran las víctimas de una larga cadena de sucesos y poco a poco fueron desapareciendo. Es un evento importante y es emocionante, pero no acabó con todos los neandertales. Aunque sabemos que no fue su verdugo, fue otro golpe de mala suerte que realmente no necesitaban. En lugar de ser un final repentino, fue largo, lento e interminable. Según se acercaban a su fin, se cree que los últimos neandertales buscaron sobrevivir en las cuevas de Gibraltar, alimentándose de pájaros y moluscos. Se aferraron a la vida hasta hace 24.000 años y entonces se extinguieron. Ahora entiendo mejor lo ingeniosos que tuvieron que ser los Homo sapiens para sobrevivir a eso. Porque tenían que enfrentarse a las mismas dificultades que los neandertales. Aún así, consiguieron sobrevivir y prosperar. Y cuando los neandertales desaparecieron, fue el inicio de la era de los humanos modernos. Eso llevó a un auge en arte y arqueología que vemos por toda Europa en cuevas y gargantas, justo como esta. Ahora los Homo sapiens tienen libertad para crecer y descubrimos que su cultura era sorprendentemente compleja. Nos dejaron un fascinante reflejo de su estilo de vida. Gracias al arte podemos observar su mundo. Y no solo con la expresión artística, también dejaron pruebas de que creían de algún modo en el más allá con rituales que celebraban a los muertos. Se han encontrado muchos esqueletos cubiertos de abalorios y conchas talladas a mano cuidadosamente con pequeños trozos de sílex. Es todo lo que queda de su sudario decorado que se desintegró hace mucho tiempo. Estos son algunos de los primeros accesorios que observamos y que iban seguramente sujetos a la ropa de los Homo sapiens. Se han encontrado en miles de enterramientos y cubrían el cuerpo de la cabeza a los pies. Me fascina que esto se hiciera hace tanto tiempo y que sea tan complejo y detallado. Está hecho con mucha precisión. Debían de ser valiosos para ellos porque les dedicaban mucho tiempo. Lo que me impresiona es el esfuerzo y el detalle. Es complejo. Esto demuestra que esa gente no solo intentaba sobrevivir, sino que tenían tiempo libre y lo usaban para aprender, comerciar y fabricar estos accesorios que simplemente eran para un enterramiento y no algo que iban a usar a diario. No era práctico llevar miles de abalorios encima, harían ruido si iban a cazar un mamut. Esta forma de honrar a sus muertos demuestra que los humanos se esforzaban para algo más que sobrevivir cada día. Pero algunos de estos rituales son complejos de entender ahora. Por ejemplo, los hallados aquí en la cueva de Goff, en la garganta de Cheddar, donde se encontraron restos humanos que datan de hace 15.000 años. Al observar estos restos, hay signos claros de que hubo canibalismo. Se puede ver una marca de diente humano donde mordieron el hueso. Además, podemos observar cortes que implican que sacaron la carne con un objeto afilado. Se ha puesto toda la atención en un hallazgo en concreto. Un recipiente para beber con una historia espantosa.
La prueba más clara de canibalismo ritual que observamos aquí son estos vasos de cráneo. Han quitado con mucho cuidado la parte posterior de la cabeza. Se ha limpiado por completo el hueco y se ha convertido en un recipiente. Es un proceso muy sofisticado. Hay muchas razones para explicar este canibalismo. Puede que estuvieran hambrientos, o puede ser como ritual, en el que podrían estar honrando al muerto acogiendo a los ancestros. Aunque sea impactante, puede que nunca entendamos del todo este comportamiento. Pero la ciencia moderna nos ayuda a explorar otros misterios. El ADN se está convirtiendo en la herramienta más emocionante para descubrir los secretos del pasado. Uno de los centros líderes de esta ciencia innovadora es el Instituto Francis Crick de Londres. Anders, analizar el ADN antiguo es una técnica científica muy emocionante. ¿Cómo ha revolucionado nuestro conocimiento sobre la evolución humana, sobre todo desde los neandertales hasta los Homo sapiens? Con ese ADN podemos casi viajar en el tiempo. Podemos secuenciar genomas de individuos que vivieron en el pasado y estudiarlos. Así tenemos una visión diferente. En 1903, en la garganta de Cheddar, también en la cueva de Gough, se halló un esqueleto humano fosilizado de hace 10.000 años. El hombre de Cheddar es el esqueleto completo de Homo sapiens más antiguo encontrado en Gran Bretaña. Era un cazador y recolector que vivió aquí a finales de la Edad de Hielo. Recientemente, los científicos del Instituto Francis Crick tomaron muestras de sus huesos y lograron extraer su ADN de 10.000 años de antigüedad. Utilizaron esos datos para reconstruir su cara. Su piel oscura y sus ojos azules nos miran desde una época pasada. Es una imagen sorprendente de cómo habrían sido nuestros ancestros los Homo sapiens. Pero la ciencia del ADN nos permite ir aún más atrás para revolucionar lo que sabemos sobre nuestro primo extinto, el neandertal. Puede que estén desaparecidos, pero no olvidados. La gente que antes estudiaba los fósiles había visto que los de Neandertal eran diferentes y estaban separados de los de humano moderno. Por eso, muchos pensaron que no se habían relacionado. Fue una gran sorpresa cuando, al usar estos genomas antiguos, vimos que sí se habían cruzado entre ellos. Esto cambia nuestra forma de pensar sobre los neandertales y nuestra relación con ellos. Nos conocimos e interactuamos. No sabemos cuánto ni la razón, pero pudimos tener hijos juntos. Pudo haber gente medio neandertal y medio humano moderno. ¿Cuánto ADN compartimos con ellos? Se sabe que aproximadamente el 2% del ADN de la gente de fuera de África y un poco menos de los de allí viene de los neandertales. Entonces nuestros ancestros los conocieron y tuvieron hijos con ellos, seguramente hace unos 60.000 años. Y su ADN sigue con nosotros a día de hoy. La búsqueda de conocimiento nos está abriendo nuevas puertas al pasado y nos ayuda a entender mejor a nuestros ancestros de la Edad de Hielo. Al fin, los conocemos y podernos apreciarlos de nuevo. Hemos aprendido mucho sobre los neandertales y cómo los Homo sapiens les superaron. Pero creo que lo más importante ha sido conocer que interactuaron e incluso tuvieron hijos juntos. Cuando estudiaba en la universidad, la idea de que ambos se relacionaran así habría sido muy radical. Sabíamos que habían vivido al mismo tiempo, pero creíamos que sus interacciones habían sido solo violentas. Y ahora la ciencia demuestra que hay un 2% de ADN de neandertal en la gente de fuera de África. Lo que me parece alentador es que teníamos una imagen del neandertal como especie torpe, lenta y poco inteligente. Sin embargo, ahora empezamos a entender que eran muy sofisticados en muchos aspectos, igual que el Homo sapiens. Por eso me intriga más cómo se extinguieron. Bueno, no hay una respuesta. Hay varias razones posibles, aunque mi teoría es que la clave estuvo en la costura. En el siguiente capítulo nos sumergiremos
¡Increíble! Estoy impresionado. Y veremos las pruebas Es el testigo de hielo. Vaya, mira. de la catástrofe que devastó el planeta. A medida que la edad de hielo se acerca a su fin, surge una gran amenaza que podría acabar con todas las especies. Se acerca el deshielo.